Aleluya. Siempre procurar entrar por la puerta Sí, estrecha. Señor. Y eso es verdad. Estaba tranquilo porque ayer me acosté tarde y voy a descansar porque llegué temprano. Y había orado y había despertado hacía casi 5 minutos. No entendía cuando me di de cuenta, ay Señor. ¡Aleluya! Dios es el que sabe, Dios es el que Poderoso conoce. Dios. Solamente pues nosotros obedecemos a lo que Dios quiere Sí, que Señor. hagamos. Y Él es el que sabe todo. Y Él es el que pueda poner las palabras en la boca de cada uno. Sí, Señor. Santo. Gracias, Jehová. Aleluya. Gloria, adoramos. Vamos a lo que Dios nos trajo. Y Dios me llevó al libro de los jueces. Jueces capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así mismo es como decía el pastor. Algo tan grande que yo esta noche. Era un gozo que yo tenía tan grande, yo no podía dormir. Porque Dios está haciendo tantas cosas con esta iglesia. Y como Dios ya nos está llevando a otros lugares para, pues, lo que Él nos ha dado por gracia, nosotros lo demos por gracia Sí, a Señor. otros. Sí, Señor. Y de eso es que se trata. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Lo tienen, iglesia? Pues el 7, y consideramos los versículos del 36 al 40. Alabanza al que vive. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿De qué número? Del 36, No, en el 36. perdóname. Es jueces 6, perdón. Ajá. Ahora sí, Pues de 6. jueces 6. Ok. Estábamos cerquita ahí, es jueces 6. Aleluya. Ahora sí. Aleluya. Santo. Poderoso Dios. Perdonen ¡Aleluya! los nervios. Estamos en vivo. Aleluya. Jueces 6 del 36 al 40. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Y la palabra ser es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Aleluya. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no retorna atrás vacía, Señor Padre amado. Yo te pido, Señor Padre amado, que tú me uses como canal de bendición, Padre amado, para tu pueblo. Porque es tuya. Añádeme y no me quita, Señor Padre amado. Sé tú hablando, no palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Yo me encargaré de darte la gloria y la honra porque es solo tuya, Señor Padre amado, Señor. En el nombre de Gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y Dios me dio un tema, Ay, santo. santo. Y el tema me decía el Señor: dile a mi pueblo, no dudes más de tu llamado. Santo. No dudes más de tu llamado. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios me llevó allá a jueces, yo entendiendo y comprendiendo que el pueblo de Israel ya no tenía un líder en específico. Ya Moisés no estaba con ellos. Después fue Josué, ya no estaba. Y Dios comenzó a levantar jueces, porque el pueblo se había apartado de los estatutos y principios que había dado el Señor. Sí, Señor. Pero Jehová siempre buscaba la manera de cómo llevar al pueblo otra vez a la obediencia, a cómo guiarlo por el camino que Él quiere que vayan. Y Dios levantó estos jueces. Y ahí fue donde Dios llegó a donde Gedeón, porque escuchó la voz de su pueblo que clamó a Él porque no podían ya. Y así es que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando ya no podemos
con nuestra fuerza, porque sabemos que no son nuestras fuerzas. Es donde tenemos que entender que este caminar solamente es Dios el que nos puede dar la fuerza. Aleluya. Y ellos clamaron, y el Señor se movió sobre un varón llamado Gedeón, que no entendía y no comprendía por qué Dios lo había llamado a él. Pero ¿cómo le dijo el Señor a él cuando lo llamó? Varón valiente y esforzado. Porque Dios sabe a quién llama. Ah, sí. Porque Dios conoce a quién llama. Dios, aleluya. Aleluya. Solamente nosotros tenemos que enfrentar el reto que Dios nos pone. Gloria. Pero reconociendo que es Él el que va a hacer la obra en nosotros. Y Dios llamó a Gedeón. Pero lo más importante que Dios hizo con Gedeón fue que Dios le dio unas instrucciones a Gedeón. Y siempre el cristiano tiene que dejarse guiar por las instrucciones que da el Señor. Aleluya. Y qué lindo es que Dios ha puesto en su palabra, ya podemos entender que son las instrucciones que nos da Dios. Pero Dios siempre, y yo digo, no es porque estemos aquí, porque es un privilegio servir a Dios, pero donde Dios habla, donde Dios se mueve, es donde tenemos que esforzarnos a llegar, porque estos tiempos son bien difíciles y yo he visto hermanos que están desviados de la verdad y da tristeza ver cómo el enemigo los arrastra por ese caminar. Pero qué lindo es donde tú puedas llegar, que Dios te dice qué instrucciones tienes que seguir. Sí, Señor. Y ahí es donde vemos y comprendemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios llamó a Gedeón y le dio unas instrucciones. Pero las más instrucciones que le fue más difícil a él fue la que le dio para que hiciera con los de su casa. Poderoso eres Jesús. Dios le Aleluya. dio esas instrucciones. Tienes que ir a tu casa y derribar los altares que hay allí. Santo. Porque a veces no entendemos y no comprendemos qué altares son los que nos impiden que podamos llegar a lo que Dios, al propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Porque a veces, hermano, cualquier cosa que nos distraiga del propósito que Dios tiene en la vida para con cada uno de nosotros, tenemos que ponerlo en la balanza del Señor. Aleluya. Porque nosotros, ya yo entiendo que somos creyentes de la palabra de Dios. Tenemos que creer y confiar en lo que Él nos dice estipulado en su palabra. No nos va a dejar solos, nada nos faltará, como dice bien en su palabra. Pero ahí es donde tenemos la batalla grande para poder entender qué tenemos que dejar que nos estorba para el propósito del llamado que Dios tiene para con nuestra vida. Aleluya. Y Gedeón entendió eso, pero mire cómo él tuvo miedo. Y las instrucciones que Dios le dio, él fue de noche a hacerlas para que nadie lo viera, porque tenía miedo. Y a veces eso mismo es, el miedo no nos deja enfrentar lo que Dios quiere para con nuestra vida. Porque Poderoso Dios. el miedo no deja que tú hagas la voluntad de Dios. Porque si dejamos que el miedo nos domine, nunca vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Pero yo entendí ya, como el Señor le dijo a Pablo, que cuando Pablo tenía un aguijón, y se lo pedía con tanto el Señor que se lo quitara, pero el Señor le decía a Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Gracias, Señor. Ahí es donde podemos entender que en nuestra debilidad, cuando clamamos, Señor, soy débil en esta área, Señor, ayúdame. El Señor, miren hermano, el Señor mi oración era casi siempre interceder por los hermanos, interceder, y casi yo nunca pedía por mí, porque yo pues aprendía con lo que oía, con lo que aprendí en la Biblia, pero me dijo, mi siervo, pídeme por tus debilidades. Pídeme por tus debilidades. Y yo empecé a pedir por mis debilidades.
No entendía lo que Dios me pedía que hiciera, pero ahora lo estoy comprendiendo. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque a veces yo iba al trabajo y ya yo no quería ayunar en mi trabajo. Yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Por la situación, por que me daba hambre, porque estaba trabajando duro. Y yo decía, no, Señor, yo no puedo porque está el sol muy caliente. Y empecé a ponerle excusas al Señor. Pero cuando empecé a que Él me fortaleciera en mis debilidades, ahí fue donde yo empecé a ver que era Él. Aleluya. Que eran las fuerzas de Él, que ya no eran las mías. Sí, Señor. Y ahí entendí que en todo nuestras debilidades es que Él se glorifica. Porque el conocimiento pues del ser humano siempre lo va a tener, pero cuando uno depende del Señor, Sí, Señor. como Él quiere que dependamos, Aleluya. es cuando Él se glorifica en nuestras vidas. Santo. Gloria al Señor. Pero eso cuesta obediencia, porque bien claro dice en su palabra, Gloria a obediencia Dios. quiero más que sacrificio. Pero esta lucha que tenemos aquí, esta lucha que tenemos no es fácil. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero tenemos que confiar completamente en el Señor. Amén. Confiar completamente en su palabra y caminar por fe como Él quiere que caminemos. ¿Qué tú estás haciendo para alcanzar el propósito que yo tengo para tu vida? Y yo siempre le pregunto, Señor, ¿qué tengo que hacer para yo alcanzar lo que tú tienes para mi vida? Obediencia. No tengas miedo. Todo lo que yo te pide, si tú lo haces, yo te voy a respaldar siempre. Aleluya. Siempre vas a tener mi respaldo. Y de eso es que se trata. Pero los miedos no nos dejan a veces nosotros enfrentar esas situaciones. Los miedos a la necesidad, los miedos a no tener. Que si no tengo en el bolsillo, no tengo dinero, pues no voy a poder. Pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Él quiere probarte a ti. Que para Él nada es imposible. Y ya yo he entendido que a Dios no le podemos poner limitaciones porque Él no tiene limitaciones. Está en cada uno de nosotros entender cuál es ese propósito. Señor, ¿qué tú quieres en mi vida? ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo siga caminando? ¿En qué forma ahora? ¿Cómo tú quieres que yo entienda qué parte del cuerpo yo soy en la iglesia? Porque tenemos que entender qué parte del cuerpo somos en la iglesia del Señor. Aleluya. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios ordenado. Gloria a Dios. Tiene ojos y ve, oídos y escucha, y boca y habla. Gloria a Dios. Santo. Pero ahí es donde entendemos que eso se trata con una relación constante. Mientras más tú busques al Señor, pero Él da las instrucciones, como hizo con Gedeón. Como nos dice a nosotros, mira, es con ayuno y oración. Si Aleluya. Él no lo hubiese pedido eso, no lo hubiésemos necesitado. Mire, yo tenía una queja con la carne porque me ponían en mi mente cosas. Yo decía, Dios mío, pero esto como que... Y era la carne que no quería que yo hiciera lo que Dios quería que hiciera. Y eso es lo que nos impide a veces el propósito de Dios. Yo me pedía que le hablara a un muchacho que estaba ahí y la carne luchando conmigo. No, no le hable. No, no vaya. No vaya. Pero cuando tú te vas acercando y tú empiezas, que Dios empieza a poner las palabras en tu boca, ahí ves que es que Dios quiere que vaya. Pero ¿cómo tú puedes obtener la victoria? Con el ayuno y oración. En la obediencia del Señor. Aleluya. Y yo he entendido que, como hizo Gedeón, las instrucciones que le dio Dios, él las siguió. Pero él empezó a tener en el camino, antes de esto todavía no había llegado, empezó a pedirle al Señor, Señor, confírmame. Señor, confírmame otra vez. Porque era el miedo que él tenía. Y Jehová era el que iba a pelear con él. Pero él tenía el miedo y empezó a pedirle confirmación al Señor. Pero si Dios te trajo con un propósito, porque Dios nos trae a todos. Porque cuando llegamos a este caminar, la palabra bíblica lo dice, que todos hagamos trabajo de evangelista. Todos. No dice alguno.
Él dice todo, pues todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Señor, aleluya. Y ahí es donde podemos entender lo que Dios quiere para con nosotros. Pero siempre vamos a tener esa batalla y esa lucha. Pero Dios nos da las armas. ¿Cómo batallar con eso? Pero tenemos que tener una vida llena del Señor, sometidos a Dios como Dios quiere. En un solo cuerpo, en un solo pensamiento. Porque de eso es que se trata. Como estaban los apóstoles, que el Señor les dijo, esperad que yo voy a venir, que yo voy a mandar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y estaban todos unánimes cuando lo recibieron en oración, porque es así. Tenemos que estar todos unánimes Aleluya. en lo que Dios va a traer para cada uno de nosotros. Señor. Orando unos por otros, pues como la palabra lo dice siempre, orando unos por otros, orando por los más débiles. Santo. Siempre tenemos que tener esa comunión con el Señor. Pero Dios nos exige más, cada vez más. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que llegue al propósito, tú no te puedes quedar aquí parado si Él quiere que des un paso. Aleluya. Porque si no lo da, Él va a esforzarte para que lo dé. Señor. Y no, a veces no le agrada a la persona que Dios lo haga. Mira, hermano, en mi trabajo hay un muchacho que salió de la cárcel 5 años. 5 años de los 15 que le dieron y salió con un grillete y salió lleno del Señor. Cuando llegamos el mismo día al trabajo, ya yo entendí por qué Dios, y yo le hablé lo que Dios quería con él. Le abrí la palabra, pero él no entendió. Porque Dios me hizo decirle, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero él no pudo entenderlo y siguió haciendo lo que le gustaba a él. Y siguió yéndose por el juego. Él jugaba pelota, siguió yéndose por ese juego. Ya no iba para donde yo estaba. Yo estaba aquí, él estaba allá. No venía para donde mí. Pero yo siempre intercedía porque Dios me trajo ahí por un propósito. Porque a eso fue que Dios me llevó a ese trabajo. Pero un día yo lo oigo hablar con los demás que no le sirven al Señor. Y estaba jugando y le estaba hablando a los demás que él estaba jugando, no estaba jugando bien porque se había dado dos o tres, como dice, balos de alcohol. Ahí fue donde yo le pedí al Señor, vas a tener que hacer algo para este muchacho porque él está a punto de perderse si sigue por ese camino. Él no entendió, ni yo entendí lo que le pedía a Dios, pero Dios lo sabía. Ese camino lo llevó a chocar con su esposa. Su esposa le puso una orden, una ley 54, le quitaron la revocación de billetes, no podía salir de su casa y se quedó solo ahí. Aleluya. Pero como Dios es un Dios de misericordia siempre, hoy lo dejó salir para el trabajo. Y Dios lo puso conmigo. Pero en esa búsqueda que estaba, en ese momento, que estaba sola con Dios, que estuvo 2 semanas solo, él pudo entender que necesitaba del Señor, que necesitaba una comunión con el Señor constantemente, que no pudo, que él entendió que descuidó su vida espiritual. Santo. Aleluya. Pero ahí es donde llegamos porque él sabe que lo hizo mal. Pero todavía tenía el pensamiento que quería seguir jugando. No quería dejar y entender qué era, porque yo le decía, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude en tus debilidades, pero él no quiere dejarlo, eso. Al punto que no quería volver con su esposa. Y el Señor me puso a decirle, mira, cuando Dios me juntó con mi esposa otra vez, que yo empecé a vivir, ella no me dio las gracias a mí, nada. Porque él me dijo a mí, tienes que orar por mí para que Dios me ponga ese corazón otra vez, para que yo la quiera otra vez. Yo dije, bueno, tú sabes algo, Dios no puso en mí a mi esposa que me dijera a mí que gracias por volver ni nada de eso. Sin embargo, puso un hijo mío que me dijo, gracias papi, porque mira, volviste con mi mamá y me diste estabilidad a mí los dos juntos. Aleluya. Y él tiene una nena pequeña y eso fue la espada que Dios usó para él, para sacarle las lágrimas. ¿Por qué?
porque se había desviado de la verdad, porque no entendía las instrucciones que Dios le estaba dando. Por eso Dios le daba las instrucciones, tienes que seguir estas instrucciones y no puedes dudar de nada de lo que Dios está diciendo en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ahí es donde no entendemos cuando llega la duda. Cuando llega la duda, no Santo. podemos tener dudas en el Evangelio. Sí, Señor. Porque la palabra aquí en claro dice que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro. Y no esperes que recibas algo, ¿no?, del Señor, porque estás dudando en todo momento. Aleluya. El que le avisó. Pero Gedeón comenzó a caminar como Dios lo pedía, sin saber, pero empezó a buscar. Y Dios lo siguió llevando y él siguió dejándose guiar por él. Y cuando él pedía, Señor, ¿quién va a pelear conmigo? Yo necesito ver gente, yo necesito ver más. Y el Señor siguió enviándole personas. Pero Dios sabía, porque llegó la gente, llegaron los que tenían que llegar. Pero no sabía que Dios era el que iba a pelear. Sí, Señor. Que el que pelea por uno es el Señor. Aleluya. Amén. Sí, El que Señor. pelea en cada momento es Dios por nosotros. Sí, Pero Señor. ¿qué estamos haciendo nosotros para entender eso? Santo. Caminaremos como caminó Gedeón, dudando, que a lo que vimos como Dios fue quitándole personas. Primero, dile el que se quiera ir, que tenga miedo, que se vaya. Ujú. ¿Cuántos no se fueron? 22,000. Y después el Señor le dijo, todavía son muchos los que están contigo. Pero le dio una instrucción que yo creo que es la más importante. Llévalo a las aguas y pruébalo. Pruébalo. Y el que la miere con su mano y echar el agua a su mano, esos son los que vas a poner aparte. Yo no entendía por qué le dio esa señal. ¿Por qué, Santo. Señor? ¿Por qué tú le diste esa señal de los que la miran y los otros la hacían como el Pero entendí, porque el que lleva la mano con su agua está velando todo tiempo. Bebe el agua, pero vela en todo momento. Y Aleluya. esa es la clave, tenemos que velar en todo momento Ujú. lo que Dios tiene para con nosotros en nuestra Señor. vida. Aleluya. Porque Dios nos ha puesto y nos ha dado un ministerio. Y esta casa tiene muchos ministerios. Santo. Pero el Señor me traía también, cuando el Hijo del Hombre venga, Él va a sentarse y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Qué hiciste? ¿Lo multiplicaste o lo escondiste? Aleluya. Y yo decía, wow, Señor, y qué triste sería que tú llevaras una vida ahí, viniendo a la iglesia y sentado ahí, pero escondiste el talento que Dios te dio. Gloria a Dios. Te La adoramos. respuesta va a ser bien difícil y bien dura, porque es bien claro lo que dice la palabra, que lo que el Señor le dijo, ¿dónde lo iba a echar? Quitarle lo que tiene y dárselo a otro, pero a él echarlo ¿dónde? Al lago de fuego. Bendito Dios. Santo. Que Dios lo había escogido para un propósito también. Él tenía un propósito cuando Dios lo había escogido, pero escondió ¿qué? Su talento. Por eso es que debemos, si Dios ha puesto en nuestras manos, porque cada uno Santo. sabe lo que Dios ha puesto en sus manos. Aleluya. Santo. Tenemos que Aleluya. seguir peleando. Tenemos que Gloria seguir a Dios. peleando. Santo, Ah. sí, Señor. Aleluya. Dejarnos guiar por las instrucciones que nos está dando Oh, el Señor. gloria, Padre, en el nombre Dejarnos de guiar por las instrucciones que nos está dando el Señor. Aleluya. Mira, hermano, Santo. a veces tenemos que ser, y es verdad lo que dice, tenemos que ser violentos en el espíritu. Si nosotros le estamos pidiendo algo al Señor y no vemos nada, hay que hacerlo de otra forma. Sí, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos. Yo soy testigo porque vi esa escena y después oí el testimonio de un muchacho, eso fue en los 90, era un asaltabanco, y fue a mi pueblo a asaltar el banco. Y me pasó por el lado de nosotros, yo jugué al pelota, me pasó por el lado con una boba que se había robado. Pero cuando él da el testimonio, él lo cogieron, lo hirieron, le echaron un montón de años de cárcel. Pero yo no entendía cuando él habló, porque él era criado en el Evangelio, nacido ahí, Dios. Aleluya. pero se había apartado
pero nadie lo hacía llegar por palabra. Nadie hablándole lo hacía llegar, nadie. Pero su madre hizo algo que fue lo que lo llevó. Gloria a Dios. Aleluya. Su madre cogió un ayuno y le dijo, Señor, yo no te voy a entregar el ayuno porque lo prefiero ver en la cárcel que verlo muerto. Poderoso. Y lo metieron a la cárcel. Pero hoy en día es un evangelista. de Gloria a Dios. Santo, Aleluya. aleluya. ¿Por qué? Porque la madre hizo algo para mover el trono de Dios, y así es que se trata. Tenemos que, cuando nos vemos muchas cosas, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Yo te di unas instrucciones, ¿sabes cómo hacerlas? ¿Qué es lo que rompe todo? El ayuno y la oración. Santo. Y mientras más lo hagas, vas a ver cosas grandes que Dios va a Aleluya. hacer. Gloria a Dios. Vas a ver cosas más grandes que Dios las va a hacer. Pero solamente es confiar en el Señor. Santo. Aleluya. Es confiar. Confiar en lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque aquí tú no vas a pelear. Mira, hermanos, antes yo peleaba y me gustaba eso. Yo nunca me dejo pelear, pero me gustaba eso. Pero ahora entiendo que haciendo silencio es que voy a obtener la victoria. Aleluya. Que Dios pelee por mí. Pero siempre la obediencia del Señor, Sí, Señor. que es donde tengo la victoria. Aunque, miren, hermanos, aunque yo a veces yo vengo de allá de Orocovi cansado, pero me esfuerzo en venir. Porque sé, no es para agradar al pastor, no es para agradar a nadie. Porque Dios me puso aquí. Porque es a la obediencia que Dios quiere que yo haga. Aleluya. Por algo es. Por eso es que siempre tenemos que esforzarnos para poder entrar. Este camino es que se esfuerce. Porque vamos a tener una lucha constante en la carne, con el mundo, con el enemigo de las almas. Siempre vamos a estar en guerra. Siempre vamos a estar en guerra. Pero reconociendo que Dios siempre está peleando por cada uno de Aleluya. nosotros. Porque Dios está peleando por cada uno de nuestras familias, nuestros seres. ¿Por qué? Porque hay promesas del Señor. Pero tenemos que vivir una vida como Dios quiere. Como Dios quiere. Sometiéndonos a Él. Dios te dio las instrucciones. Sométete a Él. Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué le dio la victoria a Gedeón? Porque Él se sometió. Aunque no entendía, aunque no sabía, pero se me sometió al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido. Cuando Dios escoge a alguien, Él lo va a pulir para el propósito que Dios Sí, quiere. Señor. Aleluya. Pero es solamente entender, heme aquí, Señor, como hizo Samuel. Heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Aleluya. Dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Santo. Dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Santo. Gloria a Dios. Y ahí es donde vamos a tener la victoria. Porque en eso es que se va a hacer, Señor, en la obediencia. Si Dios te pide, mira, cógete este día, sácate, sepárate para mí este día. Aunque tú, no, yo necesito trabajar, Señor. Sepárate para mí. Yo soy el que suplo, yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy, no, yo no puedo, Señor. Yo no puedo porque yo tengo que trabajar, yo necesito. Pero ¿quién es el que te suple a ti? ¿Dónde está tu confianza? Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí es donde podemos entender cómo es que vamos a pelear esta batalla cuando nos sometemos al Señor, cuando hacemos algo para el Señor. Santo. A veces, Padre Santo, son cosas tan pequeñitas que Dios se glorifica. Mira, hermano, a veces usted dice, te pone a mirar algo, te pone a mirar. Yo te allá, hermano, me puse a mirar los zapatos. ¿Y por qué tú quieres que yo me mire, Señor? ¿Para qué te miraron los zapatos a él? Para que le compres uno. Santo. ¿Y qué yo hice? Gloria a Dios. Lo que el Señor me pidió, porque eso es que se basa Él, a la obediencia. Aunque no entendamos, pero a eso es lo que Él quiere. Es como cuando el Señor, el Espíritu te está en cada tiempo, adórame. El Espíritu todo el tiempo te está diciendo, adórame. Santo, aleluya. ¿Por qué? A veces no entiende por qué el significado de la adoración. Cuando tú le adoras, el Señor, yo no sabía adorar, yo no entendía nada de eso, yo no hablaba, yo me sentaba atrás y calladito ya. Pero cuando el Señor me empezó a decir, adórame, fue porque yo estaba atado al mundo, atado a muchas cosas todavía en mi mente. Pero entendí que cuando empecé a adorar, mis yugos se fueron pudriendo. Santo. Santo. Lo que me ataba a mí, que yo ahí yo entendí, y el Señor, adórame más, y adórame a tu boca. Porque si antes le gritabas a los gallos, y gritaba,
¿Por qué no me adoras a mí ahora? Aleluya. Adórame a mí. Gloria a Dios. Y ahí fue donde yo entendí Gloria a que Dios. Gloria a el Señor lo Dios. que busca es tu adoración. Amén. Pero es la obediencia, que es lo que Él quiere. Santo. Y en eso es que obtenemos la victoria. Sí, Señor. Si nos esforzamos Gloria. en todo momento en seguir las instrucciones. De esto es que se trata. Josué, Dios le habló. Vas a pasar el Jordán, pero le dio unas instrucciones. Esfuérzate y sé valiente. Santo eres. Que tú eres el que vas a entregar la tierra. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Gloria a Dios. Vive Jehová. Pero ya no se trata espérate, el valiente soy yo, el que voy a alzar más que habla y más. No, así no se trata. Se trata de como Dios quiere. Aleluya. Con los frutos del Espíritu. Sí, Señor. Ahí es donde tú vas a entender que Dios pelea por ti, porque si tú eres todavía levanta un poquito, que te sube, como yo digo, a ver si a la mostaza un poquito. No, tienes que pedir a Dios que te ayude en tu debilidad. Santo. ¿Por qué? Porque eso está dentro de ti todavía. Tú tratas de disfrazarlo, hay muchas cosas que se tratan de disfrazar, pero a Dios no le engaña a nadie. Santo. Él sabe lo que tienes dentro. Él sabe que cuando te dicen algo, Él sabe que cuando te dan una palabra que no te gusta, por algo es, porque dentro de ti está eso. Aleluya. Santo. Pero lo que busca es lo mejor para ti. Amén. Porque es como dice el pastor, wow, que diga, porque era difícil, yo era una persona difícil, no me sometía a nadie. Pero entendí que en este caminar hay que someterse. Porque ya no vivo yo, Cristo tiene que vivir en mí. Y ahora yo no le sirvo al mundo, le sirvo al Señor. Sí, Señor. Le sirvo a Él. Y cuando uno pasa a servirle a alguien, ¿qué se vuelve uno? Un siervo. Sí, Señor. Pero es siervo de Dios. De eso es que se trata. Ya no nos mandamos, ya no nos mandamos nosotros, no nos ceñimos nosotros. Nos sirve el Señor. Al Señor es que le servimos en cada momento. ¿Por qué? Porque Él nos está guiando a qué. Él nos está guiando a qué. A darnos qué. Vida eterna. Él nos Aleluya. está llevando, porque esta vida es pasajera donde estamos en este mundo, pero Él nos está llevando a qué. A la vida eterna. Gloria a Dios. Pero Él nos da unas instrucciones de cómo llegamos, cómo tenemos que llegar, cómo podemos entrar a ese camino. Pero es de esforzarse, Santo eres, Señor. es de... Me quedo aquí sentadito, tranquilito, cuando me den una... No, se trata de más. Que Santo. Dios te está pidiendo más. Ujú. Y no es solamente aquí en la iglesia. Aleluya. Dios te está pidiendo más con los tuyos, en tu casa, con los que donde sales, cómo comportarte en todo momento, Aleluya. donde quiera que vas. Te adoramos. Ahí es donde te está viendo el Señor. No te están viendo los de la iglesia ahí, pero el Señor te está viendo, Gloria a Dios. porque el ojo de la talla toda la tierra. Él sabe cómo te comportas. Él sabe cómo te comportas con tu esposa y cómo viceversa. Santo. Porque él lo ve todo. Santo. Pero ahí es cuando tenemos que pensar que es Dios, es a Dios el que le servimos. Pero a veces, como dice, el Señor quiere propósitos con alguien. Y esperamos que eso llegue, que baje del cielo. Es santo. Pero eso no baja del cielo. Y si no lo hace, ya tú sabes que Dios te va a llevar el propósito. Y a veces no te va a gustar donde Dios te va a llevar. Oh, mi alma te adora, Jesús. ¿Qué Dios Santo. hace? ¿Qué Dios permite? Situaciones en nuestra vida para que entendamos que es Él el que nos está llamando. Aleluya. Que es Él el que quiera, el que quiere hacer de ti un instrumento para Él. Pero si no seguimos las instrucciones, aunque tengamos miedo como Gedeón, que al principio empezó a pedirle confirmaciones al Señor, pero ya no le pidió, no pidas más nada. Ya no podemos pedir más confirmaciones. Ya sabemos lo que Dios está haciendo. Ya Dios sabe lo que hay aquí. Y solamente Santo, aleluya. es seguir lo que Él nos está diciendo. Aleluya. ¿Dónde nos está llevando? ¿Por qué? A veces no entendemos y no comprendemos lo que Dios hace. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo tenemos que ser con los otros hermanos? Tenemos que ser como un Aarón y como un Hur. Porque hay muchos con los brazos caídos. Y tenemos que levantar los brazos.
Pero una iglesia llena del Espíritu Santo, eso es lo que hace. Aleluya. Santo, aleluya. Esto no es para nosotros nada más, tenemos que darle lo que por gracia le decimos, darlo por gracia. Porque, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la... Mira, hermanos, tenemos una dicha tan grande de servirle al Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene los ojos puestos aquí, pero es con un propósito. Mi alma te adora, Señor. Pero Él sigue levantando al que quiera dejarse levantar. Sí, Señor. Al que quiera buscarlo, Él lo sigue levantando, Él lo sigue llevando, pero es el que se esfuerza, al que te dice, no, Señor, sepárate no me voy a separar este día, me voy a separar 2 días. No, 2 días no, voy a ir 3 días. Gloria a Dios. Por esto y voy a seguir presentándolo. ¿Por qué? Porque hay más. Porque ¿a qué nos llamó el Señor? A salvar almas. No, Señor, yo quiero ser un pescador de almas. Como tú le dijiste a Pedro, Pedro, deja lo que tienes y ven conmigo. Aleluya. Porque de ahora en adelante serás que pescador de almas. Pero ¿dónde podemos pescar las almas? Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame ese don para yo poder utilizarlo para ti. Mi Dios. Pero ahí es donde nos va a decir, pediste y te voy a dar. Santo. Pero no le escondas, Mm. no le escondas. Y de eso es que se trata. De ser instrumento para el Señor. De que si Dios te ha capacitado, de que si vas en esa búsqueda, de no estancarte y seguir el propósito que Dios tiene para con tu vida. Aleluya. Si Gedeón hubiese tenido miedo, no hubiese visto la mano de Dios obrando, porque no tuvo ni que pelear. Jehová lo hizo todo. Aleluya. Y de eso es que se trata aquí. Jehová es el que va a hacer la obra, pero tenemos que dejarnos que, si nos falta un poquito en esta área, Señor, pues trata conmigo más en esta área. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque trata conmigo un poquito más en esa área, Señor. Gloria a Dios. para yo llegar al propósito que Dios tiene para con mi vida. Y adoramos. Porque a veces en nuestras áreas hay cosas que, no, Señor, eso es mío, yo no te lo voy a entregar. Eso yo lo tengo guardadito ahí. No, tienes que entregármelo porque si no va a venir más pruebas sobre ti. Porque de una u otra forma tienes que entregarme eso que yo te estoy pidiendo. Aleluya. Ama Y si Santo. somos como Dios nos pide que seamos, vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida, alma te cómo adora. Dios obra en nuestra familia, Gloria a Dios. cómo Dios hace para que puedan ser libres nuestros familiares, que nosotros clamamos y oramos cada día por ellos, pero estamos viendo que estamos llegando en lo último ya, que sabemos que va a haber un avivamiento, pero si no provocamos el avivamiento, no lo vamos a ver. Bendito tu nombre. Pero qué bueno es Dios, que sigue dándonos instrucciones. Aleluya. Dios. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos quedamos sentados, llego a casa, me quedo hasta dormir, no hago más nada. Señor de hombre. De eso no es que se trata. Dios nos exige más. Aleluya. Aleluya. Dios nos exige más. Y la mano de Él es la que nos va a sostener en cada momento. Mira, hermano, yo llego a mi casa a las 12 de la noche, a veces me acuesto, me levanto si Dios me quiere levantar antes, pero me levanto a las 4, me voy a trabajar, vuelvo otra vez. Esa es la rutina mía. Todo el tiempo así. Bueno, Señor, tú me traíste, eres tú el que me da la fuerza, eres tú el que me ayuda, porque ya yo no me ciño, yo me ciño es tú. Y he entendido que todo es Él, Gloria a Dios. que la fuerza la da Él, que Señor. capacite es Él. Amén. ¿Por qué? Porque he esperado, hay que dejarse moldear, hay que dejarse corregir, hay que dejarse como Dios quiere que llevar a uno, pero es siguiendo las instrucciones que Él da. Aleluya. Gloria. Y comprendiendo que si Dios te trajo, a donde quiera que Él te ha llevado, te trajo con un propósito. Santo. Pero está en ti que ese propósito se cumpla. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tienes que seguir las instrucciones. Como Dios le dijo a Gedeón, vete de arriba los altares que tiene tu papá, que es tu mamá ya. Ah, ¿qué tenemos que hacer Aleluya. cuando Dios nos pide eso? Bueno, Señor, ¿qué es lo que me está alejando de ti? ¿Qué está impidiendo que yo no llegue al propósito tuyo? Porque la palabra tuya es clara.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Confiamos en Dios, pero tenemos que poner la confianza en Él. Sí, Señor. No podemos ponerla en el hombre, Aleluya. solamente es en Él. Y cuando la ponemos en Él, la mirada puesta en Él y la confianza, es donde empezamos a caminar por fe, Gloria a Dios. no por vista. Aleluya. Cuando empezamos a caminar por fe, es que Dios empieza a glorificarse en nuestra vida. Señor, tú lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Ay, santo. No sé cómo lo vas a hacer, Señor. Yo quiero ver aquí a este. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Aleluya. Y yo camino así. Yo voy a caminar así, Señor. Yo voy a caminar así. Porque tú me dijiste que fuera así. Y así voy a hacer. Yo tengo una casa, estoy pagándola. Dios me la dio. Él fue el Señor, y esta va a ser tu casa. Yo estoy pagando. Y un día me dijo, te la voy a poner el nombre tuyo un día. Y ahí yo espero, en esa fe, que Dios la va a poner el nombre mío. Sí, Señor. Y Dios me suple para pagarla. Solamente eso, yo sigo caminando como Dios quiere. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo creo en Él, porque es por fe. Porque es por fe que Él quiere que camine. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque esto es por fe, esto no es por vista. Porque tenemos que creer que vamos allá, vamos para el cielo. Aleluya. Tenemos que creerlo, pero tenemos que esforzar, tenemos que buscar cómo llegar. Pero tenemos que Aleluya. creer que vamos. Tenemos que creer lo que dice la palabra. Que si haces una oración creyéndola al Padre, Él lo va a hacer. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque cuando oramos y le pedimos al Señor, Señor, no puedo, no entiendo, no comprendo. Pero tú puedes, Señor, tú sabes. Tú eres mi ayuda. Yo me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieres hacer. Amén. Pero ahí viene el Señor a darte las instrucciones de cómo tienes que vivir. De cómo tú tienes que empezar a guardarte para el Señor. De Aleluya. cómo tú tienes que Poderoso eres, Jesús. empezar a caminar este camino. Gloria a Dios. Cómo tú aprendes a velar. Cómo tú aprendes a velar, porque la palabra dice velar, entonces que nadie os engañe. Pues tienes que aprender que nadie te va a engañar. Pues tiene que ser todo que tú haces. Ayuno, oración y palabra. Tienes que leer la palabra para entender, aunque no, pero la lees, aunque no entiendas, no, pero Señor, aquí búscala, escudriñala, búscala, pero tienes que pedirle a Dios, ayúdame en mi debilidad. Si yo tengo debilidad para leer la palabra, pues tienes que pedir, Señor, ayúdame para escudriñar tu palabra, para leerla, ponme el tiempo. Aleluya. De eso es que se trata. Porque ahí es donde entendemos que nuestra debilidad es que Dios nos hace fuertes. Santo. Pero tenemos que poner todo en sus manos para entender que es Dios. Que tenemos que seguir las instrucciones que Dios da. Qué lindo. Gedeón le pidió 2 confirmaciones, pero no pidió más ninguna. Y cada cual sabe, porque yo he hablado aquí mucho, cada cual sabe cuál es su llamado, ¿no? Aleluya. Ya no podemos estar pidiendo Fácil. más confirmaciones. Tenemos que caminar el propósito de lo que Dios quiere para Aleluya. Gloria a Dios. y no esconder, porque si escondemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestro reino está en manos de Dios vivo. Pero su palabra es clara y es viva y es eficaz. No es que no, si tú lo estás diciendo, no, Señor, no. La palabra es clara y es viva y es eficaz. Y más el que tiene conocimiento. Santo. Por eso es que tenemos que caminar, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, caminar a la voluntad que Dios quiere para con uno. Aleluya. Y ahí es donde vamos a obtener la victoria. Aunque no comprendamos, aunque no entendamos cómo hacerlo, pero Dios lo va a hacer. Pero lo que quiere es que tú obedezcas. Obediencia a lo que quiere el Señor. Santo. Así que, hermano, todo lo que Dios ha depositado en tus manos, todo lo que Dios ha prometido para con su vida, para con los de los suyos, solamente tenemos que caminar, pero hay que esforzarnos. Porque cada día la batalla va a ser más fuerte. Cada día tenemos que esforzarnos más. Señor. Cada día tenemos que esforzarnos más. Porque la batalla va a venir
pero con Dios todo se puede. Santo. Pero tenemos que esforzarnos. Bendito es el Eliminar Señor. los altares, Mm. eliminar los altares es lo que nos está quitando el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y solamente pues pidiéndole a Dios Aleluya. que nos ayude en nuestras debilidades, Aleluya. que nos Santo. ayude en nuestras debilidades. Bendito es tu nombre. Cuando uno es débil, Él se hace fuerte. Vive Dios. Así que hermano, como decía, predicador, no echemos el saco por que cuando salgamos se vaya, se pierda. Porque el Señor me lo hablaba bien claro. Tengo muchos ministerios ahí, pero hay que caminar como Él quiere. Hay que Santo. entender el propósito. Estamos en unos tiempos fuertes, pero Dios cuenta con esta iglesia, porque los ojos de Él están puestos aquí. Los ojos de Jehová están aquí, Adoramos. porque para estos tiempos que sirvo esta iglesia. Pero tenemos que, como Gedeón, seguir las instrucciones y vamos a tener la victoria. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Maravilloso tu nombre, Jehová. Gloria, gloria, gloria. Desde que nos dijo no más excusas, porque nos dijo así, no más excusas. Ya no me pidas más confirmación. Camina el propósito que Dios tiene para contigo, Señor. porque ya es un mandato de Él. Y esta iglesia está preparada ya, porque lo estamos viendo. Anoche fuimos testigos de cómo una iglesia levantó a otra. Gloria a Dios. De eso Poderoso es que se Dios. trata. De eso es que se trata. ¿Sí? Y que Aleluya. entendamos cada cual qué parte del cuerpo somos. Aleluya. Todos unánimes lo podemos lograr Sí, Señor. en oración. Sí, Así que Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Gloria. ¿Cuántas veces más Dios te tiene que hablar? Poderoso. Jesús. ¿Cuántas veces más Dios te lo tiene que decir? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas señales más le quiere poner a Dios? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy Dios te dice, no dudes de lo que yo te he hablado. Alabado sea el nombre del Señor. No dudes de lo que yo te he hablado. Alabado sea el nombre del Señor. Si necesitas la oración, yo te invito al altar de Dios.